Hola, ¿cómo están? Hoy es nuestro último capítulo de nuestro podcast Más allá del género, luego de haber escuchado vivencias, experiencias y superación de nuestros invitados. Tenemos a una invitada especial. En realidad, para nosotros es muy especial tenerla aquí porque ella es nuestra tutora de tesis. Este es un trabajo de titulación que ha sido un camino de aprendizaje. Así que ella es la licenciada Karina Benítez, que hoy nos va a hablar también desde su perspectiva sobre género y a aclarar muchas dudas. Como primer punto es, ¿qué es el género, licenciada? Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un verdadero gusto poder estar aquí. Un verdadero gusto también saber que estas propuestas audiovisuales se lanzan desde la carrera de comunicación de la Universidad Técnica de Machala para que todos podamos poner en la mesa de debate, de discusión, un tema muy importante que no es nuevo, pero es muy importante como es reconocer lo que es el género y sobre todo hablar sobre los diferentes estereotipos que muchas veces, no solo a las mujeres, sino a veces también nos encasillan a hombres y mujeres respecto a lo que tienen que hacer. Y por eso, con relación a lo que tú preguntas, yo quisiera un poco hacer la diferencia entre lo que es sexo y lo que es género. Sexo es ese conjunto de características biológicas, hormonales, innatas, con las que nacemos hombres y mujeres. El hombre, con esa palabra y como en lo corporal, tal con su órgano sexual, y la mujer con esa palabra y con su órgano sexual y todo ese conjunto de características físicas que también definen a los cuerpos de hombre y de mujer. Sexo es eso, esa diferenciación biológica, fisiológica en el cuerpo. Mientras que género es, en cambio, el constructo social, el rol que le da a cada género femenino, masculino, la sociedad. Pueden ser estereotipos, es decir, asignarle incluso hasta cierto tipo de color, cierto tipo de actividad, cierto tipo de profesión a determinado género. Y hay dos, en grandes rasgos, femenino y masculino. Y entonces es un constructo, es un conjunto de capacidades, habilidades, formas de actuar de los hombres y de las mujeres que se catalogan en género femenino y género masculino. Entonces es muy importante hacer esa diferenciación para que desde que vamos creciendo como adolescentes vayamos entendiendo de que podemos tener un cuerpo con determinado sexo, pero que nuestro género a lo mejor puede ser otro. ¿Y qué sucede? ¿No? De acuerdo al constructo social. Y que también vamos construyendo ese conjunto de roles que nos asigna la escuela, el colegio, los trabajos, los amigos, de que cierto tipo de deportes para el género femenino, cierto tipo de deportes para el género masculino, cierto tipo de actitudes, como por ejemplo los hombres no lloran, las mujeres somos más débiles. Esos constructos sociales son género. Entonces, esa diferenciación es muy importante entenderla. Qué interesante, ¿no? Qué interesante porque podemos decir, o no sé, yo lo estoy entendiendo ahora, que con el sexo nacemos. O sea, esa ya es el nacimiento. Exactamente. Pero sí, el género, en cambio, se va construyendo. Sí, exactamente. Ajá. Se construye con todo ese conjunto de relaciones que tenemos, aprendizajes, experiencias que tenemos. Entonces, es muy importante entenderlo porque cuando desde el hogar se lo entiende, y si bien es cierto, hay estos dos tipos de género, pero hay que formar a niños y niñas que no caigan en esos estereotipos banales de que no puedes hacer esto porque eres
mujer o no puedes hacer esto porque eres hombre, sino tratar de construir una sociedad más equitativa para que luego ese niño o esa niña, cuando sea hombre o cuando sea mujer, quiere decir cuando crezca, cuando esté ya manejando, relacionándose con otros de su mismo tipo o con otras personas de otro género, no, por ejemplo, no ejerza violencia o de alguna forma. Entonces es muy importante trabajarlo o entenderlo desde la niñez, desde la adolescencia. Y cuando hablamos de violencia, ¿qué es la violencia de género? Bueno, la violencia de género es todo acto u omisión de las capacidades o acto de estigmatización que se puede realizar tanto para mujeres como para hombres. Es decir, violencia de género puede ser cuando se violenta al género masculino y cuando se violenta al género femenino. Ha sido durante muchos siglos de años la mayor parte de la violencia social, política, económica, religiosa ha sido más hacia el género femenino. Por eso es que la violencia de género más se relaciona con tratar de construir algunos estereotipos y hacer valer un poco el rol de la mujer como protagonista de algunos aspectos. Sé que han tenido aquí algunas invitadas que han podido conversar y ellas evidencian y les han conversado sobre aquellas cosas que han podido hacer y salir adelante solas. Superarlas. Donde han podido superar algunos aspectos y algunas cosas que son asignadas a roles masculinos. Y como dirigir empresas, como ser mamá y papá, dirigir, es decir, ser jefas de hogar. Entonces, esos roles, cuando no se los respeta, cuando no se los enseña bien, o valora, cuando se los omite o no se los valora, se está cumpliendo una violencia de género, que tanto puede ser para hombres o como para mujeres, pero generalmente mayor se realiza a las mujeres. Sí, dentro de las invitadas que teníamos, pues pudieron contar sus experiencias, ¿no? Y cómo desde donde se encuentran hoy, ellas también se han podido empoderar y han podido tal vez superar las diferentes violencias que han sufrido al comienzo. Este es un tema, la verdad, bastante extenso, pero es bueno conocerlo porque también es como que en esta práctica que hemos tenido, yo me he sentido un poco empoderada de saber que todo lo podemos y que nadie nos puede venir a decir que porque somos mujeres no lo podemos hacer. Y esto justamente es como usted decía, nace desde el hogar. Claro, es que poner en el tapete de discusión, en una comida familiar, en un café, en una conversación cuando los hijos son niños, niñas, o que a uno ya le hablen cuando es en esa edad, vas ya formándote y vas construyendo ese criterio de qué es violencia, de que no puedes o que puedes aceptar, por ejemplo, que puedes pedirle a tus hijos varones, si es que tienes hijos varones, que tiendan su cama, que laven los platos, que ayuden, porque a lo mejor les va a tocar trabajar en eso cuando sean grandes. Entonces, eso es, vas cambiando la perspectiva que tienen de una sociedad que ha sido generalmente machista. Entonces, hay tipos de violencia, ¿no? La violencia más ejercida es la violencia psicológica, la violencia que no se ve, porque hay violencia física también, aquella que se comete con los golpes, con el maltrato físico, no ya hacia lo corporal. Pero la violencia psicológica que se ejecuta no solo con la pareja, en la pareja en sí, y que puede ser de una mujer hacia un hombre, de una mujer hacia una mujer, de un hombre hacia una mujer. Por ejemplo, la violencia de que si tienen psicológica, de que si tiene un noviecito, una niña jovencita o adolescente y le quiere empezar a revisar el celular o es extremadamente celoso de que le quiere controlar, a lo mejor desde chiquitos muchas veces esa figura machista de la forma de vestir,
allí empieza ya si empiezas a permitir eso, estás permitiendo esa violencia psicológica, ¿no? Y ahora hablábamos también dentro de nuestras invitadas, y fue una parte súper importante, porque yo no lo había escuchado, pero la violencia financiera. Claro. Cuando el hombre ejerce esa violencia porque gana o porque es el proveedor del hogar, claro. ¿no? Entonces, la violencia económica o financiera, que, o sea, no solo es en el hogar, no solo es en la pareja, esto también ha sido durante años una lucha de los movimientos feministas para conseguir la equidad en los sueldos. A veces la violencia económica se ejecuta cuando en los sueldos en una empresa, solo por el hecho de ser varón, tienen más sueldo, y la mujer que puede ejecutar las mismas actividades en esa empresa está ganando menos. O que no contratan mujeres o mujeres solteras, no casadas, porque saben que la mujer casada tiene mayores responsabilidades, su hogar, sus hijos, qué sé yo. Y entonces ahí se ejerce también la violencia, además de psicológica, económica, porque estás negando a una mujer de que trabaje para generar ingresos a su familia. También ahora se habla mucho de la violencia económica porque la mayoría de los casos, las mujeres casadas o que vivan en unión de hecho o que estén en su hogar, ejercen ese trabajo no remunerado. Ejercemos, podríamos decir, ese trabajo no remunerado, porque es un constructo social que tenemos en la mente de las mujeres y que es tan difícil desarraigarnos. Es como que la mujer, que desde que nacemos, crecemos y sabemos que somos como que la que organiza el hogar. Entonces, la mujer puede llegar a trabajar muy cansada, además de generar ingresos económicos, además de ser autónoma financieramente, tiene que responsabilizarse de algunas cosas del hogar, porque a veces hay hombres que no aceptan esa división de tareas. Eso también es violencia psicológica y violencia económica, no solo llegar a los golpes, eso también. Pero claro, la lucha feminista ha evidenciado, y ese es lo rescatable de los movimientos feministas, que se han conquistado derechos de esta vulneración de los derechos que ha tenido la mujer en esta sociedad patriarcal de muchos años, de siglos podríamos decir. Entonces es una conquista y se la debemos a esas mujeres y también hombres que se han dedicado a protestar, a promover toda esta discusión a nivel de la sociedad misma, ¿no? Y algunas veces en las calles, y que muchas veces ahora la gente también a veces cataloga y le estigmatiza, ¿no? Es que son movimientos feministas, son extremistas, pero hay que entender que si no hubiesen habido protestas, movimientos sociales, movimientos feministas, no hubiésemos conseguido algún tratamiento equitativo, sobre todo en lo laboral. Así es, ¿no? De verdad que es un tema bastante amplio, amplio. Igual el femicidio en Ecuador ha llegado a altas escalas, y a eso llegamos producto ya justamente de esta violencia de género. Claro. Sí, en la sociedad actualmente estamos digitalizados, y también vemos que en esta digitalización existe violencia. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso, estimada Karina? Bueno, si bien con la aparición de Internet, el invento del Internet, de las redes sociales sobre todo, es verdad, estamos más conectados que nunca. Las herramientas tecnológicas han venido para facilitarnos en algunos casos la vida, y son un instrumento con el que ejercemos nuestro trabajo, nos facilita a veces en el hogar muchas cosas, todo automatizado, pero también las redes sociales, al estar en un mundo globalizado, hacen muy vulnerable también la vida de los seres humanos, en el sentido de que cualquier persona tras una pantalla puede ejercer violencia digital, agredir, ya no algún tipo de violencia psicológica, pero hay diferentes tipos de violencia a través de las redes sociales e internet. Por ejemplo, la vulneración, y está penado, pues no, está codificado la vulneración de los correos electrónicos, que es algo privado, y muchas veces los correos electrónicos son vulnerados, son revisados por su pareja o en los trabajos. Eso es
prohibido. Y entonces muchas veces esos correos electrónicos puedes tener algún documento de que sea muy personal y muchas veces expuesto a través de las redes sociales. O el famoso también sexeo, que es esto de los correos electrónicos, los documentos se llama doxeo, ¿no? Que es una violencia digital. Y el sexeo, que es también donde la particularidad de que el famoso pack, ¿no? Que les empiezan a pedir a chicos o chicas las fotos un poco subidas de tono y que muchas veces se convierte en un instrumento de tortura para jovencitas o jóvenes. Lo hemos visto. Claro, y que ha llegado muchas veces hasta el suicidio algunas niñas por haberse sentido vulnerables en su pudor, Entonces hay que esto también a través de las escuelas, los colegios, hay que instruir para no solo la mujer que se cuide, no solo es cuestión de decir aprenda a denunciar, aprenda a cuidarse, es también ir del otro lado, a decir, a enseñar las masculinidades respetables, respetando el derecho de su novia, el derecho de su esposa, y que no vulnere ese derecho. Entonces hay que trabajar también no solo en el género femenino, sino que en el género masculino aprenda a respetar qué es violencia, qué no debo hacer para que una mujer no se sienta violentada. Entonces eso es muy importante en las mujeres y en los hombres y en las escuelas y los colegios. Creo yo que si bien la lucha feminista ha hecho, como tú lo decías hace un momento, que nos empoderemos, que establezcamos protocolos de denuncias, se ha tipificado el femicidio como un delito más cometido contra las mujeres, pero es muy importante también trabajar en las masculinidades. Hay que instruir, enseñar, reeducar muchas veces para que un jefe, un profesor, un amigo sepa que tal actuación puede vulnerar algún derecho de su compañera, de su esposa, de su amiga, de su novia, de su alumna, y que eso tiene que limitarse a tener otro tratamiento porque eso puede convertirse en una violencia de género. Alguna palabra, alguna actitud, alguna mirada. No es cuestión de decir, pero es que venía en una minifalda, venía enseñando los pechos. No, el hombre, así como la mujer, es que debemos respetar el cuerpo de la otra persona y no vamos a sobrepasar los derechos de esa persona, no hay que vulnerar esos derechos. Entonces, eso es lo más importante entenderlo, los dos géneros, para no cometer algún abuso. Muy interesante, de verdad, licenciada, este tema para nosotros ha sido de gran provecho propio y más también porque esto lo estamos haciendo para los alumnos de las diferentes instituciones. Hemos cogido una pequeña muestra de Colegio Juana de Dios, que gracias por toda la apertura que nos han dado, pero pienso que esto ha sido muy valioso para todos. Una enseñanza, un tema muy amplio, muy actual, de que todos debemos jamás vulnerar los derechos de nadie, respetar, ayudar, porque es para hacer una sociedad un poco más justa, que creo que es lo que nos está faltando en los actuales momentos. Yo de verdad, de corazón, junto a mi compañero de fórmula, Robert, le quedamos eternamente agradecida por todo su acompañamiento en este trabajo de titulación y esperamos poder aportar con un granito de arena a la sociedad. Así que muchas gracias. Ha sido un verdadero gusto porque que hayan escogido primero este tema, que uno como profesor pone los temas allí y los estudiantes son los que escogen, que hayan escogido este tema para poder no solo analizarlo, estudiarlo, debatirlo, sino también ponerlo en práctica con este experimento social donde tratamos de, con un granito de arena, ir construyendo una sociedad más equitativa, como tú lo decías. La equidad de género es justamente eso, no sentirnos ni superiores como mujer, porque no es que cuestión de tener más poder que los hombres, si somos mujeres, sino que vivir en una sociedad no igual, porque no somos iguales corporalmente, ni a veces en fuerza, pero sí equitativa, donde se respeten los derechos tanto de hombres como de mujeres. Y eso hay que entenderlo desde la juventud y también gracias al colegio que ha dado la apertura para poder ejecutar este trabajo de experiencia, de investigación
por parte de la carrera de comunicación de la Universidad Técnica de Machala. Y ojalá pueda seguir este podcast con ustedes o con quienes se vayan sumando para poder seguir transmitiendo este programa, este producto audiovisual hacia esa sociedad que necesita mucho de tratar estos temas.